No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Estamos de vuelta en Frecuencia Memética en Divox Radio con nuestra invitada de hoy, Vania Figueroa, vicepresidenta de la Red de Investigadoras de Chile. Vania, estábamos hablando como respecto a toda esta mirada de cómo incorporamos la perspectiva de género, cómo son estas señales de cambio que están sucediendo y el proceso adaptativo que están viviendo las estructuras de poder frente a esas señales de cambio, porque no es llegar y liderar con un nuevo espacio pidiendo poder, requiriendo poder. De alguna forma, el título de hoy día, digamos, tenía que ver con la ley de acoso laboral, con la ley de acoso sexual, perdón. Cuéntame un poco cómo llegaron ahí, por qué ese aparece como un tema importante, cuáles eran las manifestaciones. Bueno, partiendo de un hecho objetivo, el 64% de las mujeres en Chile declaran haber sido acosadas al menos una vez. Ese es un dato preocupante. Y respecto al camino que damos con este proyecto como organización, primero contarles que nosotros desde nuestra fundación empezamos a recibir una serie de denuncias. Colegas, funcionarias, estudiantes se acercaban a nuestra organización a relatarnos algún episodio que tenía que ver con acoso sexual o acoso laboral sexista, o situaciones de discriminación en las cuales las instituciones no habían dado una respuesta. Y lo que veíamos frecuentemente era que estas mujeres, ¿no es cierto?, que habían sido violentadas, que habían sido discriminadas en las universidades, o bien terminaban dejando sus puestos de trabajo, dejando sus estudios, y en situaciones claramente con afectación a su salud mental, ¿ya? Entonces era tan dramático el volumen de denuncias que nosotros recibíamos. Nosotros en nuestra organización tenemos abogados, tenemos psicólogas que nos ayudan un poco a abordar estos casos. Sin embargo, nosotros solamente tenemos la capacidad de ofrecer orientación, es decir, decirle, mira, este es el conducto regular, te ponemos en contacto con tal persona, o derivamos a otra organización, con las organizaciones que nosotros trabajamos, que pueden dar orientación, ya sea jurídica, ya sea psicológica, pero finalmente no podíamos atender estas situaciones, y se nos acumulaban casos y casos mes a mes, y estábamos muy desesperadas, la verdad, porque estábamos siendo testigos de situaciones que realmente eran dramáticas, eran horrorosas, de mucho dolor, de muchas vidas y carreras truncadas. Entonces, con esa desesperación, mucho antes que empezara el Mayo Feminista del 2018, del 2017, nos pusimos a trabajar en una propuesta de ley, porque dijimos, hemos visto que en las universidades esto no se toma en serio, ¿ya? Las universidades finalmente no tienen voluntad de erradicar esta práctica, y lo que veíamos era que en algunos casos que eran investigados y que se encontraban culpables, ¿no es cierto?, de haber ejercido acoso sexual o acoso ambiental o acoso sexista laboral, etcétera, no eran sancionados, no eran apartados de los lugares donde estaban básicamente sembrando el terror, y en el peor de los casos eran transferidos a otra facultad, o se iban de la universidad por la puerta ancha, es decir, les daban la opción de renunciar y no despedirlos por esa causa, y se iban a otra institución y seguían haciendo exactamente lo mismo. Entonces se nos ocurrió que la única forma de poder parar esa práctica naturalizada y normalizada en las instituciones era a través de un proyecto de ley. Y nuestro socio Leonardo Castillo, que es nuestro representante en redes chilenas de investigación, elaboró una propuesta inicial, y con esa propuesta inicial nosotros fuimos a reunirnos con muchos parlamentarios. Y la primera en acoger esta propuesta fue efectivamente la senadora por Aysén, Jimena Órdenes. Ella fue la primera que vio esta propuesta y dijo, ok, esto es algo importante, es algo en lo que tenemos que trabajar. Y eso ocurrió aproximadamente como unas 2 semanas antes de que se comenzara a dar esta ola de tomas feministas durante el 2018, que tuvieron casi 32 casas de estudio a lo largo de Chile tomadas por denuncias de violencia de género en distintos ámbitos. Sí,
si lo vemos como, deberíamos decir de alguna forma, como el acoso sexual transversalmente, porque tú dices un poco lo que escribías en la universidad, es bastante parecido a lo que pasaba, teniendo una connotación un poco distinta, digamos, en la iglesia, digamos. Al final igual lo movían de una iglesia para otra, digamos, o sea, hay una práctica ahí, una forma de resolver, de abordar, de tapar, de no enfrentar, pero específicamente usted lo pone en el ámbito académico, que es un ámbito que probablemente queda invisibilizado precisamente por la estructura de poder que ahí se tiene. Digamos, en estructuras donde existe esa verticalidad y esa forma, es donde suceden este tipo de cosas. Así que está un poco más abierta la conversación, sucede distinto. Y de alguna forma, ¿qué es lo que ves tú como, porque la normativa, a ver, la normativa generalmente viene post al hecho. O sea, vamos a poner la norma dado que viene sucediendo algo para frenarlo. Como, ¿cuál va a ser el impacto que esto puede tener? Digamos, ¿cómo lo ven en lo concreto? ¿En qué se va a traducir en la investigación? ¿Cuál es lo que se busca específicamente? Bueno, es muy interesante la pregunta que señalas, Pablo, porque me gustaría destacar que entre este tránsito, ¿no es cierto?, de tratar de buscar una solución para este flagelo institucionalizado que nosotros estábamos observando y del cual estábamos siendo testigos, detectamos un vacío legal. Y este vacío legal tiene que ver con que el acoso sexual o el acoso laboral sexista o alguna forma de discriminación por razón de género, algo está normado en el Código del Trabajo y en el Estatuto Administrativo equivalente para quienes son funcionarios públicos. Sin embargo, cuando vemos los espacios académicos, vemos que las estudiantes y los estudiantes no son trabajadores, ¿no es cierto? Y tampoco son menores de edad para que se acojan al paraguas legal que tiene que ver con, o que sanciona o persigue estas situaciones en menores de edad, ¿ya? Entonces, efectivamente, todas las estudiantes estaban en una situación de un limbo legal, donde si la institución no daba respuesta a estas denuncias y no instruía sumarios y no tomaba algún tipo de acción, ¿no es cierto?, para abordar estas graves situaciones, las estudiantes y los estudiantes no tenían absolutamente nadie, ni ninguna normativa, ni ningún cuerpo legal donde acudir. Entonces, en el fondo estaban viviendo situaciones dramáticas que vulneraban sus derechos y no tenían absolutamente ninguna herramienta legal para poder perseguirlos en caso de que sus instituciones los desprotegieran, que era la norma, ¿no? La norma era que las instituciones estaban dejando abandonadas a las estudiantes. Y por eso surge esta ola, este mayo del 2018, ¿no es cierto?, esta ola de toma feminista en las distintas instituciones, porque fue un grito al unísono que demostró que todas las instituciones estaban vulnerando, ¿no es cierto?, a las mujeres sin ninguna respuesta, sin ninguna sanción, sin ninguna reparación, estaban completamente abandonadas a su suerte. Entonces ahí entra este proyecto y se hace necesario impulsar una ley en este ámbito. Nosotros como organización, y esto también lo quiero decir muy claro, quisiéramos que en Chile hubiera una ley de violencia integral contra la mujer, ¿no es cierto?, que normara todos estos aspectos en que las mujeres sufren violencia. Y hay una ley integral, ¿no es cierto?, que fue impulsada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero no ha habido la voluntad política para poder ponerla en tabla, ¿no es cierto?, en el Parlamento, y el Ejecutivo finalmente no ha hecho nada para poder empujar la aprobación de esa ley. Entonces, lo que pasa es que nos obliga a estar realizando distintas leyes, ¿no es cierto?, que apuntan a los mismos distintos espacios. Por ejemplo, hace pocos años se aprobó la ley de acoso sexual callejero, para normar todo o dotar un paraguas legal a todas las mujeres que sufrían, ¿no es cierto?, de acoso callejero, que también es un problema grave en Chile. Las niñas son acosadas a partir de los 12 años en la calle, en Chile. Entonces, claramente era un problema. Y así nos vamos, ¿no es cierto?, elaborando distintas leyes, porque nos falta una ley integral de violencia contra la mujer. Entonces, dado ese escenario, ¿no es cierto?, y la falta de voluntad política,
los movimientos feministas y las distintas organizaciones se han tenido que volcar, ¿no es cierto?, a impulsar distintas iniciativas legislativas. Ahora en el Parlamento se discute una ley para prevenir y sancionar el acoso en ámbitos académicos, en el ámbito en el ámbito de la salud, que se va a sumar también a esta ley. Pero esto ocurre por la falta de una voluntad política. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con este proyecto de ley? Este proyecto de ley por fin da un marco legal, ¿no es cierto?, y obliga a las instituciones primero a hacerse cargo de la violencia que hay en el interior de sus planteles, que es un hecho objetivo que existe, que está estudiado, digamos. Se tienen que hacer cargo. La ley también les obliga no solamente a que se hagan cargo de la investigación y de la sanción de estas conductas, sino que es muy importante que se hagan cargo de la prevención y la educación de sus comunidades. Y todo esto está condicionado a que las universidades tengan que tener una política integral de igualdad, y esto les va a tributar para la acreditación. Porque un punto importante es que ya no se logró voluntariamente que las instituciones comprometieran recursos y compromisos para abordar esta situación de violencia. Por lo tanto, tuvimos que condicionarlo a la acreditación, porque es la única forma de obligar a las instituciones que realmente se tomen el problema en serio. Pero precisamente lo que tú dices, digamos, como empiezan a surgir estas normativas, estas lógicas de buscar regular, porque no hay una voluntad general, o sea, y porque es tema en la medida que hace ruido. Porque en general, y en ese sentido lo vemos como en el estallido, digamos, en muchos casos, muy probablemente no habría sucedido la reacción que sucedió si la cosa no sucede de esa forma. Y no tiene que ver con amparar la violencia, no tiene que ver, porque era una cosa que si la veía, era una olla de presión, que le seguían metiendo fuego y no la vieron venir. Entonces, en ese sentido también, como en este espacio en particular, como del mundo académico, ¿cuánto valor estamos perdiendo como país? Las mujeres, en este caso, viéndolo binariamente, dejando sus carreras por razones no académicas, digamos, o sea, y que no llegan a ejercer, que no llegan a poner su conocimiento, que no llegan a vincularse con otros, y eso es delicado, y si lo pensáis desde una perspectiva como del logro que está buscando la verticalidad, porque la verticalidad está buscando que la cosa suceda, es súper ciego a los resultados también, digamos. O sea, son resultados de corto plazo, son resultados bastante tuertos en esa búsqueda. Entonces, ¿cómo ves tú que este tipo de iniciativas, porque ya lo ponemos en la acreditación, pero también podemos poner un administrativo ahí en la administración a hacer algo, que un poco lo que sucede, no sé, cuando instalamos una norma, muchas veces que al final tenía alguien llenando el papel de la norma. ¿Cómo se meten en el espíritu, digamos, de una sociedad, como decía Maturana, que crece en la convivencia, en el mutuo respeto? ¿Cómo llegamos a eso? Ahí ya llegamos a un tema educacional de base. Bueno, mira, yo creo que los movimientos feministas en Chile han logrado en el último tiempo, no solamente en el último tiempo, o sea, esto es un esfuerzo colectivo que se arrastra desde los años 60, por ejemplo. Pero en el último tiempo hemos logrado correr el cerco cada vez más, y yo creo que ya no es posible, y ya no es aceptado, y ya no es gratis, ¿no es cierto?, actuar de una forma discriminatoria o que atenta contra la igualdad. Afortunadamente ya no es gratis. Si bien tenemos muchos aspectos en nuestra sociedad donde nos cuesta visibilizar, ¿no es cierto?, que efectivamente estamos actuando desde una lógica que va en contra de todos los tratados internacionales, de todos los acuerdos nacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito Chile. Yo creo que cada vez más hay una mayor apertura, ¿no es cierto?, a querer movilizarse para un cambio efectivo que vaya en pos de la igualdad. La agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU pone en un lugar de relevancia, ¿no es cierto?, el objetivo para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades para niñas y mujeres, y erradicar la violencia también contra las niñas y las mujeres. Estos son objetivos que invitan a los países a tomar todas las medidas, ¿no es cierto?, para poder hacer efectivo el logro de ese objetivo, y no solamente desde una perspectiva de derechos humanos, sino que también visibiliza cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Y lamentablemente en Chile lo que nosotros hemos observado como organización es que cuando hay una perspectiva economicista del problema,
efectivamente los organismos se movilizan. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La pérdida, como tú dices, la pérdida de talento de las universidades. Chile lleva aproximadamente una década, si no más, con unas cifras nefastas de participación de mujeres en el ámbito de la investigación en todas las áreas del conocimiento. Uno podría decir, hay áreas que están más feminizadas. Incluso en esas áreas que están feminizadas, la participación de las mujeres en las altas niveles de la carrera académica es baja. Es decir, mientras va aumentando el grado, ¿no es cierto?, de especialización formativa, las mujeres van desapareciendo de los espacios universitarios. Y esto tiene que ver con que los espacios universitarios presentan distintas barreras, como el acoso sexual es una de ellas, ¿no es cierto?, que va haciendo que las mujeres vayan perdiéndose sostenidamente del ámbito académico. Y esto nos provoca pérdida de capital humano, ¿no es cierto?, nos provoca pérdida de productividad también en el país y, por supuesto, atenta contra los derechos humanos de las mujeres. Entonces, si tú vas a valorizar esto, porque generalmente es lo que le interesa, lamentablemente, al espíritu empresarial chileno, lo que le interesa es ver los números, ¿no es cierto? Si tú ves esto, estás perdiendo una cantidad de plata que el Estado invierte en formar capital humano y irlo perdiendo sistemáticamente por estas malas prácticas al interior de las universidades. Por lo tanto, exigir que las instituciones que llevan un sello de calidad a través de la acreditación tengan como mínimo una política integral de igualdad es un piso mínimo irrenunciable. No pueden las instituciones llevar este sello de calidad si no son capaces de asegurar ambientes seguros para todas las personas. Claro, y precisamente como cuando vemos que, no sé, el fin tiene que ver con el logro, tiene que ver con lograr el objetivo, tiene que ver con movilizarse hacia allá, pero también vemos al mismo tiempo que aparece este contrasentido, porque es un contrasentido, digamos, de pérdida de valor, en el que no lo ven. Ya no estamos en el individuo racional tomando decisiones en pos del resultado, sino que ya llegamos a un sesgo ideológico que está detrás, digamos, y que, no sé, aprecié en el libro por qué fracasan los países, digamos, de alguna forma, como países verticales, oligárquicos, extractivistas, tienen, al final los empresarios, si tú lo miráis en algún espacio, no están actuando en su lógica de vamos a maximizar beneficios, digamos, porque entre medio se pierden precisamente en este espacio de pérdida de valor. Y eso, y ahí no basta. Yo estaba en una conversación hace pocos días, estuve en una conversación en que alguien dice, bueno, vamos a tener que ahora hacer la cuota de hombres blancos heterosexuales. Ya, vamos a estar en esa conversación ridícula, absurda a esta altura de la vida, siendo que si lo llevamos a la ecuación, si lo llevamos aquí, nos iría mejor si es que hubiera mejor educación, nos iría mejor si hubiera mayor integración, nos iría mejor si es que a todos, y no se trata de que a unos o a otros, a todos y a todas. Entonces, ¿cuál ves tú que es el próximo paso? Porque regular es un paso y establecerlo como en la acreditación y todo eso, pero ¿cuál veis que es el próximo paso posible dentro de la lógica que están sucediendo? Mira, el próximo paso está claro y están las agendas internacionales alineadas para eso. Si Chile no cambia, por ejemplo, desde el ámbito, desde la investigación, en las instituciones, si no cambia su lógica en cómo se distribuye el poder, nos vamos a transformar en un país irrelevante para la política internacional y un país poco competitivo. Por ejemplo, las agencias de investigación en Estados Unidos, en Europa, ya han previsto sanciones importantes, por ejemplo, en cuanto a dejar de financiar personas que ejercen acoso o discriminación por razón de género, ¿ya? Eso es un punto importante. Si Chile no se alinea con esos objetivos, nosotros no vamos a poder optar a trabajar o a cooperar, ¿no es cierto?, con grandes conglomerados de universidades internacionales, porque no estamos cumpliendo básicamente los estándares que están imponiendo estas grandes organizaciones que financian la ciencia, la tecnología y la investigación en otros países. Lo mismo ha hecho la NASA, lo mismo ha hecho el NIH en Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo mismo ha hecho la Comunidad Europea. Entonces nosotros tenemos que ir adaptando nuestros procesos como Chile para estar al nivel, ¿no es cierto?, de los cambios internacionales. Eso por un lado. Por otro lado,
La UNESCO hace muy poco, hace menos de un mes, sacó el informe global, por ejemplo, de ciencia y tecnología, donde demuestra con hechos y cifras significativas que la ciencia, la investigación y el desarrollo de conocimiento está muy lejos de contribuir con todo su potencial al desarrollo sostenible de los países si no se aborda la situación de desigualdad de género en los ecosistemas que desarrollan conocimiento. En este caso, pensemos en Chile, en los centros de investigación y en las instituciones de educación superior, que son los principales que generan conocimiento en el país. Entonces, ahí hay una declaración importante que es producto de la evidencia, ¿no es cierto?, y que no solamente ocurre en Chile, sino que a nivel internacional. Entonces, si Chile no toma ese conocimiento, ¿no es cierto?, y no adecua sus procesos y sus estructuras, vamos a quedar como un país obsoleto. Y lo hemos sido por mucho tiempo. De hecho, siempre se habla de los buenos números de investigación a pesar de la precariedad laboral que enfrenta Chile en la situación de investigación, ¿no es cierto?, que publicamos tanto, que publicamos en mejor nivel, una serie de clichés y eslogan que no reflejan la realidad, porque si tú vas a ver los números, Chile hace más de una década que tiene una participación de investigadoras en Chile de alrededor del 32%, esa cifra no se ha movido y nosotros solo superamos en el continente a Honduras. Estamos en los últimos pisos de la escala, ¿no es cierto?, los últimos números de la escala en participación femenina y tenemos importantes índices de desigualdad. Cuando uno va a mirar, ¿no es cierto?, los índices del Banco Mundial, Chile tiene áreas nefastas y una de esas es la educación. Entonces tenemos que empezar a transitar, ¿no es cierto?, a un cambio efectivo y esto tiene que ser impulsado desde el Estado, con fuertes normas, con fuertes leyes y aparejado también de un instrumento de fiscalización. Y en ese sentido, este proyecto le transfiere esa responsabilidad a la Superintendencia de Educación Superior para que haya un ente, ¿no es cierto?, que sea el encargado de fiscalizar que efectivamente esta ley se cumpla. Bueno, hemos llegado, creo que es un tremendo desafío y necesario como país si queremos avanzar en muchos ámbitos. O sea, es uno de los flancos más que tenemos, digamos, como país y que al final, de una u otra forma, terminan cayendo todos en la educación. O sea, como en cuál es el sistema operativo, de alguna forma, que nos han metido para poder ser parte de esta sociedad. ¿Qué es lo que creemos como un individuo apto para participar en sociedad? ¿Cuáles son los roles que tiene que jugar? ¿Cómo se juega? Entonces, vamos a ir cayendo necesariamente en paradigmas obsoletos, en forma, y el riesgo de obsolescencia a esta velocidad es muchísimo más grande, digamos, como quedar offside con este nivel de demanda social, con este nivel de demanda por participación, con estos estándares internacionales. O sea, como ya estamos medio offside en temas ambientales, que se empiezan a hacer trazabilidad y la empiezan a exigir en muchos de los lugares, ya no vamos a poder exportar palta, ya no vamos a poder exportar salmones, o sea, como no es menor el riesgo de pérdida económica que hay de bienestar en general. Vania, muchísimas gracias por la entrevista. Si hay algo que quieras decir que no te haya preguntado al cierre. No, solo agradecer la invitación de Divox y de Frecuencia Memética. Fue una mañana muy agradable para poder conversar acerca de esta ley y bueno, tomando un poco de tus últimas palabras. En realidad necesitamos avanzar en una educación no sexista, en un piso mínimo para poder realmente generar un cambio efectivo en las instituciones de educación superior y en nuestra sociedad, porque finalmente la educación es el piso mínimo irrenunciable que nos puede llevar efectivamente a un cambio en pos de la igualdad en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Vania. Estamos al cierre. Que tengas muy buen día. Muchas gracias por la entrevista. Creo que es un tema absolutamente necesario de poner, de instalar, de sostener, porque al final, como lo hablábamos, si no es pura pérdida de valor. No solo por la pérdida de valor, sino que también porque ya a esta altura en la humanidad no podemos estar con este tipo de sesgos como estructurales. Así que gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Estamos al cierre entonces de Frecuencia Memética del día de hoy. Los y las invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. El programa va a estar pronto en nuestro canal de Spotify, en SoundCloud, en YouTube, el video, y en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Nos vemos en la próxima.